el cielo está con vosotros y el Señor bendiga a los presentes. Amada Iglesia del Señor Jesucristo, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los invito a abrir sus Biblias y ni siquiera la tienen que abrir porque vamos a leer San Juan 3:16. Si todavía no sabes el texto a estas alturas, órale a Dios. San Juan 3:16. Abra su Biblia, hermano. Claro que sí. Pero muchos no la tendrán que abrir porque saben el texto. John 3:16 y dice así: para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Vamos a hablar un mensaje titulado El amor más grande. El amor más grande. San Juan 3:16 dice así la bendita palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Siéntense, hermanos. El amor más grande, podemos llamarlo el texto dorado, podemos llamarlo el texto más familiar de toda la Escritura, el texto que más personas se memorizan, más niños y jóvenes se memorizan, y esto es muy bueno, hermano, porque aquí en este texto está todo el Evangelio, todo el plan de salvación concentrado en un versículo de la bendita palabra de Dios. Vamos a hablar, hermanos, en este texto solamente del amor más grande. Y quiero presentarles 4 aspectos de este amor. Unos lo han dividido hasta en 12 partes el versículo. Hoy solamente vamos a hablar 4. Lo hemos dividido así en 4. Y con estos aspectos, hermanos, nuestra intención es que cada uno de nosotros valoremos y entendamos un poquito más acerca de el gran amor que Dios nos ha tenido, y que con esto, hermanos, nuestras vidas se acerquen más al Señor. Y si hay alguien que no se haya acercado al Señor, o que usted crea que no se ha acercado al Señor lo suficiente, que sea, hermanos, este versículo una ayuda para que su corazón se acerque al Señor Jesús y entre en su vida. Primero vamos a ver precisamente el amor más grandioso. El amor más grandioso. Y el versículo dice: porque de tal manera amó Dios. El amor más grande que el mundo ha tenido, el amor más grande que el mundo jamás haya visto, es precisamente el amor que Dios le tuvo al mundo. Ningún amor se puede comparar con este amor. Nadie puede comparar este amor tan grande que Dios ha tenido al mundo, porque nadie se puede comparar a Dios. El amor de un padre o el amor de una madre no se puede comparar con el amor de Dios. El amor de un esposo, el amor de una esposa, no se puede ni siquiera comenzar a comparar con el amor que Dios le tuvo al mundo. Incluso el amor que usted le tiene a su hijo, el amor que un hijo le tiene a su padre, no se compara. El amor de Dios es más grande, porque de tal manera amó Dios. El apóstol Pablo lo puso de esta manera: mas Dios engrandece su amor, su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Primera de Juan 4:9, todo esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor más grandioso es el que Dios ha tenido con nosotros. La fuente de ese amor es de Dios. Dios es el ser más amoroso, infinitamente, perfectamente amoroso. El amor, hermanos, de Dios es santo. La fuente del amor de Dios es pura y sincera. El amor de Dios no se puede medir, es inmedible, es incontable. Dios solamente ama, y no solamente ama, sino que Él es amor. Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Primera de Juan 4:16, Dios es amor. Y un texto que en lo particular, cada vez que puedo predicarlo, 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué clase de amor es este? Un amor que el mundo no comprende. Un amor que va más allá de la mente humana. Un amor que va más allá del conocimiento humano. Un amor que viene de Dios. Un amor, hermanos, que hace que personas como nosotros seamos llamados hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Ese es el tipo, hermanos, de amor que Dios ha dado al mundo. De hecho, Dios, hermanos, no vio ningún atractivo en nosotros. Dios no nos amó porque, oh, qué pueblo tan hermoso, oh, qué personas tan codiciables. No, de hecho, Dios me debería haber rechazado por lo malo que soy. Así es el amor de Dios, hermanos, incondicional. ¿Quieres entender qué tanto amó Dios al mundo, siendo nosotros tan simples, tan soberbios, tan iracundos, tan inconstantes, tan avariciosos, tan pecadores, tan inmorales, tan injustos? Aún así Dios escoge amarnos y darnos su amor incondicionalmente. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. No hay una razón para amar este mundo. No tiene este mundo nada, hermanos, que pueda ser amado. No hay una razón, no tiene que ver con nosotros. Este amor se originó en los cielos y la fuente de ese amor es Dios. Bendito sea el Señor. Dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. El amor de Dios es incomprensible, no tiene explicación el amor de Dios. La única explicación de ese amor de Dios es Dios mismo. ¿Qué había en el mundo, hermanos? ¿Qué había en el mundo que amar? Había rebelión a sus mandamientos. El mundo, hermanos, se identifica por ser indiferente a Dios. El mundo se identifica por despreciar la ley de Dios. El mundo se identifica por rechazar a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. La Biblia, hermanos, la hace a un lado el mundo, pero dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios. Bendito sea el Señor. Y Él ama porque la naturaleza de Dios es amar. Bendito sea el Señor. Un mundo de maldad perecedero recibió, hermanos, la dicha de que fuera amado cuando dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ha hecho el objeto de su afecto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Un mundo que está bajo la ira de Dios, un mundo que está condenado, un mundo que, hermanos, va a ser juzgado, un mundo inmerecedor del amor de Dios, indiferente hacia el amor de Dios, que no le interesa
Ni siquiera al mundo le interesa que Dios ama al mundo. Pero aún así, Dios amó al mundo. El segundo aspecto ese es el amor más grandioso. Ahora, el sacrificio más grandioso. Y está en este versículo. El verdadero amor se sacrifica. Es el sacrificio más grande. Sin sacrificio, el amor es solamente como otro sentimiento que no tiene sentido. Dijo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios dio todo sin esperar nada a cambio. El apóstol Pablo dijo a los Romanos 8:32: el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Qué tan grande, hermanos, es el amor de Dios? Es tan grande, igual de grande que el sacrificio que Dios dio para el mundo. ¿Qué otro regalo, hermanos, más grande pudo haber dado Dios que dado a su Hijo unigénito? Dios pudo haber, hermanos, dado todo el cielo. Dios pudo haber, hermanos, entregado todos sus millares de ángeles. Pero, hermanos, este sacrificio es el más grande que Dios dio a su Hijo unigénito. Bendito sea el Señor. ¿Qué clase de amor es este que Dios dio a su Hijo unigénito? Esto es, Dios se dio a sí mismo, porque Jesús es Dios. Cuando dice Dios dio a su Hijo unigénito, no significa que hubo un momento en la historia donde Jesús fue procreado por Dios. Cuando dice Dios dio a su Hijo unigénito, significa que Dios dio a su único Hijo. Dios dio al único en su clase, que es señalado entre 10,000. No hay nadie que se iguale al unigénito Hijo de Dios, ni en el cielo ni en la tierra. Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Es el Hijo del Altísimo. Si pudieras entrar en el reino de los cielos y vieras millares y millares de ángeles y ahí estuviera Jesús, enseguida identificarías quién es el unigénito Hijo de Dios por su hermosura y su única apariencia. Dios dio a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo unigénito no para estar entre ángeles. Dios dio a su Hijo unigénito no para andar entre palacios. Dios dio a su Hijo unigénito no para tener comodidades terrenas. Dios dio a su Hijo unigénito para ser destinado para nacer de una virgen en un establo. Dio a su Hijo para vivir bajo la ley, para ser obediente, para ser humilde, para vivir entre nosotros, para experimentar todas las tentaciones que nosotros experimentamos. Dios dio a su Hijo unigénito para ser despreciado, para ser desechado, para ser experimentado en quebranto, para estar, hermanos, rodeados de la hipocresía, de la religiosidad. Dios dio a su Hijo unigénito para ser enjuiciado por pecadores, para ser entregado por hombres inicuos, para ser maltratado. Dios dio a su Hijo unigénito para ir a la cruz, para ir a morir por los pecadores. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. El profeta Isaías dijo: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Isaías 53:9. Nunca él hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El más grande sacrificio, el más grande amor y el más grande sacrificio. Ahora, en este texto encontramos también la oferta más grande. Y es lo que leímos: para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree, es la oferta más grande que Dios nos da. Para que todo aquel, pobre o rico, moral o inmoral,
educado o sin educación, sabio o opaco, de la raza que sea, del siglo que hayas vivido, judío o griego, siervo o libre, de cualquier nación, si respiras, si estás respirando, esta oferta es para ti. Este sacrificio tan grande, si estás escuchando este amor tan grande, si estás escuchando este sacrificio tan grande, la más grande oferta es para todo aquel, para que todo aquel, bendito sea el Señor. No importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tan lejos estés, para que todo aquel, el Señor abre sus puertas para que todo aquel que en Él crea, bendito sea el Señor, a su nombre la gloria, aleluya, gloria a Cristo. Nadie, hermanos, está excluido de esta invitación gratuita del Evangelio. Todo aquel que en Él cree. Es todo lo que se necesita para ser parte, hermanos, de esta grande oferta. Todo aquel que en Él cree, para recibir este amor tan grande y gozar este sacrificio tan grande, con esta oferta, hermanos, tan grande, solo debes creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bendito el Señor. Es como cuando estás frente a un elevador y ves la gente entrando en ese elevador y ves que lo sube. Creer en la existencia del elevador no te sirve de nada. Debes de entrar para que todo aquel que en Él cree, no solamente verlo, no solamente conocer, no solamente gozarte con otros hermanos que están creyendo, debes de entrar para que puedas ser elevado también. Debes dar un paso de fe para, hermano, ser salvo. La única manera que puedas gozar esa bendición y ser transportado arriba es dar ese paso de fe. Debes creer en Jesús, en el unigénito Hijo de Dios. Esto, hermanos, es personal. Esto es real, es activo, es dinámico. Da ese paso de fe y entrega tu vida a Cristo Jesús. Dice, todo aquel que en Él, ¿oyeron bien? En Él. El objeto de nuestra fe es Jesucristo. No podemos creer en la iglesia. La iglesia solamente escuchas el amor de Dios, pero creer en la iglesia no te salva. Tampoco te salva ver la fe tan grande de otro de tus hermanos. No, hermanos, tú debes creer en el Señor Jesucristo. Debes rendir tu vida a Cristo, seguir a Cristo. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es algo que debas ganarte, hermanos, es una oferta gloriosa, pero debes creer en el Señor Jesucristo. Y por último, hermanos, vimos el grande amor, el grande sacrificio, la grande oferta, y por último, el gran rescate. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese es el gran rescate. ¿Qué es perderse, hermano? Perecer, recibir el juicio de Dios. Perecer es quemarse eternamente en el lago de fuego. El que cree en Jesús no se pierde. El que cree en Jesús no se condena. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito su nombre. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. No solamente es el negativo para que no se pierda, sino también para que tenga vida eterna. Porque polvo eres y al polvo serás tornado. Pero todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. ¿Se dan cuenta? No dice tendrá vida eterna. No,
no tendrá, no, para que todo aquel que en Él cree tenga. Tiene ya, de una vez tiene vida eterna. Los apóstoles dijeron en San Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús en San Juan 10:10 dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, que tengan vida eterna. Bendito sea el Señor. Es el amor, hermanos, más grande que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo. El que cree en Jesucristo no tiene vida por 5 años y luego se pierde. Eso no es vida eterna, eso es vida por 5 años. El que cree en Jesucristo no tiene vida por 10 años. Eso no es vida eterna, eso es vida nada más 10 años. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Bendito sea el Señor. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? Es la vida por las edades venideras. Bendito el nombre del Señor. Así que esta oferta, hermanos, es para ti. Este gran amor que Dios tuvo, este gran sacrificio, esta oferta tan grande es para ti. Todo aquel, hermanos, te incluye a ti. Y este texto sigue teniendo poder. Aunque es el más famoso, a lo mejor que todo el mundo cristiano se sabe, este versículo sigue, creemos sí o no, hermanos, sigue teniendo poder. Que el alma que escuchare, el oír viene, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nuestros jóvenes oigan, porque de tal manera te amó, de tal manera te amó a ti, de tal manera te amó a ti, de tal manera me amó a mí, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, lo más preciado del universo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor.